Bueno, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo en directo. Hoy jueves 23 de noviembre, emitiendo desde las Islas Canarias, desde mi despacho de Psicología y Psicoanálisis en Las Palmas de Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, les doy a todos la bienvenida a esta página de Facebook, psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, donde cuelgo distintos contenidos y entre ellos pues también hacemos estas clases en directo sobre la obra de Sigmund Freud, sobre la obra del padre del psicoanálisis. Bueno, vamos a ver que esté todo bien. Para poder leer los comentarios en directo. Y vamos a ver si puedo. Vale, aquí está, pero claro, aquí. Vale. Creo que ahora sí voy a poder. Vale. Vamos a ver si por aquí sale. Sí, perfecto. Vamos a... vale. Bueno, disculpen este retrasito, pero es para poner en marcha todos los dispositivos para poder leer algún comentario, por si viene algún comentario en directo durante la emisión de este vídeo. Bueno, hoy vamos a ver un tema, vamos a seguir con el tema que empezábamos en la clase anterior, concretamente aportaciones a la psicología de la vida amorosa. Y este aspecto, esta temática, Freud la trabaja en dos textos, uno que vimos el otro día, que es sobre un tipo especial de elección de objeto en el hombre, y sobre un tipo de elección especial de objeto en el hombre, y hoy continuaríamos esta temática con la clase de hoy, que es sobre una degradación general de la vida erótica, que va a continuar, como digo, esta temática de la vida amorosa. Bueno, este es un texto de 1912 que pueden encontrar si quieren leerlo. Es un texto que no es muy complejo de leer y que pueden encontrar, como la mayoría de los textos de Freud, en sus obras completas e incluso a través de internet. Bueno, Freud dice que entre los motivos de consulta más frecuentes entre los pacientes que se acercan a su consulta está detrás de los distintos tipos de ansiedad que él trataba, se encuentra la impotencia psíquica. Y la impotencia psíquica consistiría o afectaría a aquellos individuos de naturaleza intensamente libidinosa, y se va a manifestar en que los órganos sexuales del hombre, vamos a hablar concretamente en esta clase del hombre. También vamos a dedicar, porque Freud también en este texto habla de la mujer, pero fundamentalmente hace referencia al hombre. Aunque luego vamos a ver que muchas de las cosas que Freud escribe sobre el hombre o sobre el niño son traspolables a la mujer y a la niña, ¿vale?
pero concretamente en este texto va a hablar sobre la mujer también. Entonces dice que la impotencia psíquica consistiría o aparecería cuando los órganos sexuales rehúsan su colaboración al acto sexual, no obstante aparecer antes y después perfectamente intactos y a pesar de existir en el sujeto una fuerte inclinación o un fuerte deseo psíquico a realizar dicho acto. Es decir, sin que haya una afección orgánica sexual de los órganos sexuales del hombre, no puede realizar el coito, no puede llevar a cabo el coito, le falla su miembro viril. Además, el fallo se produce con una persona determinada, nos dice él, no con cualquier objeto sexual, y por lo tanto esto nos descubre que la inhibición de su potencia viril depende entonces de alguna cualidad del objeto sexual, ¿no? Si le pasa con algunos objetos sexuales y no con otros, es que hay algo, alguna cualidad del objeto que le produce la impotencia viril. Y a veces incluso es capaz de indicar o de advertir que siente un obstáculo para la realización de dicho acto, ¿no? Puede llegar a darse cuenta de que habría una voluntad contraria a la voluntad consciente, que es la de realizar el acto sexual, pues habría en el sujeto como una voluntad contraria, un obstáculo. Sin embargo, al sujeto no le es posible adivinar de qué tipo de obstáculo, en qué consiste dicho obstáculo interno, ni tampoco la cualidad del objeto sexual que le produce ese efecto. Termina entonces por atribuir dicho fallo a una impresión casual y deduce erróneamente que su repetición en posteriores situaciones tienen que ver con el miedo o, como dice Freud, se debe a la acción inhibitoria del recuerdo de dicho primer fallo, constituido en representación angustiosa, ¿no? Es como si el sujeto justificara luego o pensara que todas las veces que le ocurre después de esa primera ocasión casual fuera por el miedo a que le vuelva a ocurrir la falta de erección, ¿no? O la impotencia. En varios textos psicoanalíticos, Freud nos habla ya de este tema de la impotencia psíquica para decirnos que de lo que se trata es de una acción inhibitoria de ciertos complejos psíquicos que se sustraen al conocimiento del individuo, es decir, que el sujeto nada sabe de estos complejos, y cuyo material patógeno estaría caracterizado por la fijación incestuosa no dominada sobre la figura de la madre y la hermana. Vale, esto es lo que él encuentra en la lectura psicoanalítica, es decir, que ya hay trabajos en este momento que Freud publica este texto, ya hay trabajos psicoanalíticos que hablan de la impotencia, de las causas de la impotencia en el hombre como una fijación incestuosa no dominada a la figura de la madre y de la hermana, que lo vamos a explicar ahora. Bueno, además de estos complejos, nos dice Freud, hemos de tener en cuenta también las impresiones, la influencia de impresiones penosas accidentales experimentadas por el sujeto en conexión con su actividad sexual infantil, ¿no? Sucesos que ocurrieron durante su infancia a nivel sexual, o incluso también con todos aquellos factores susceptibles de disminuir la libido, ¿no? Que ha de ser orientada hacia el objeto sexual femenino, pero que pueden conllevar pues la inhibición. Vamos a ver que Freud va a decirnos aquí que este problema o este síntoma, podríamos decir, es del orden de la inhibición, ¿vale? Hay una clase, hay un texto de Freud que se llama Inhibición, síntoma y angustia, un texto que vimos en
5 clases y que les animo a todos a que la vean. La pueden encontrar en el canal de YouTube Pino Lorenzo, en la lista de reproducción cursos sobre la obra de Sigmund Freud. Y ahí en ese texto Freud distingue entre inhibición y síntoma. Bueno, pues aquí lo que nos va a decir es que la impotencia sería del orden de la inhibición. Hay una inhibición en el sujeto. Y concretamente la inhibición hace siempre referencia a una inhibición de una función orgánica, ¿no? De una función del sujeto, como por ejemplo la función del acto sexual, pero es del orden de la inhibición. Vale. Entonces nos dice Freud, al estudiar un caso de franca impotencia psíquica, nos encontramos que el fundamento... Buenas noches, Pino, saludos desde Barcelona. Buenas noches, Carlos, bienvenido como siempre a estos vídeos. Dice que al estudiar un caso de franca impotencia psíquica, nos encontramos con que el fundamento de la enfermedad es, como muy probablemente en todas las perturbaciones neuróticas, una inhibición, esto es importante, una inhibición del proceso evolutivo que conduce a la libido hasta su estructura definitiva y normal. Es decir, la libido o la energía psíquica, que es la energía sexual, va pasando durante el desarrollo. Zuli Joaquín dice buenas tardes, saludo, un gusto verla y escucharla. Buenas tardes, Zuli, igualmente, encantada de recibirte en estas clases. La libido va pasando por distintas etapas, ¿no? Hasta terminar o hasta llegar a su estructura definitiva y normal. Bueno, pues en la impotencia nos vamos a encontrar que habría un fallo o habría una inhibición del proceso evolutivo que conduciría a la libido hasta su estructura definitiva y normal. En este caso concreto, lo que se encuentra Freud es que las dos corrientes cuya influencia asegura una conducta erótica plenamente normal no confluirían. Y ahora paso a explicar esto. La corriente amorosa y la corriente sexual no confluyen en el mismo objeto. Explico un poquito esto. La relación de objeto o las relaciones amorosas, que es la temática que estamos viendo hoy, algunas aportaciones a la psicología de la vida amorosa, tiene por un lado la corriente amorosa, que no es exclusiva de la relación de objeto o de la relación erótico-amorosa, ya que podemos amar a otros sujetos, a otras personas, ¿no? Hay amor también a la familia, amor de amistad, a los amigos. Esta sería la corriente amorosa y por otro lado estaría la corriente sensual o erótica, que sería la específica de la relación objetal. Bueno, pues la corriente sexual y la corriente erótica, lo normal sería que confluyeran juntas en el mismo objeto sexual. Es decir, que amásemos y deseásemos al mismo objeto sexual. Bueno, pues lo que nos dice Freud es que el impotente lo que se va a encontrar es que las dos corrientes no confluyen en el mismo objeto sexual. De estas dos corrientes, la más antigua va a ser la cariñosa. Procede de los más tempranos años infantiles y se constituye tomando como base los intereses de la pulsión de conservación y se va a orientar hacia los familiares y los guardadores del niño. Las primeras inclinaciones amorosas del sujeto van a estar dirigidas a aquellos que cuidan al niño, que le ayudan a sobrevivir, que le alimentan, que le dan cobijo, es decir, los guardadores, que fundamentalmente suelen ser los padres. Hacia esas figuras hacia las que primero se dirige el amor. Y concretamente, Freud
puede ver esto, puede darse cuenta de esto, de esta inclinación amorosa, del orden no de lo erótico, sino de lo amoroso, tierno, nos dice Freud también en otros textos, porque precisamente el niño, que es de naturaleza egoísta, limita su egoísmo en la labor de educación, limita su egoísmo precisamente por el amor de los padres, o más concretamente para no perder el amor de los padres. Es decir, que el niño va a limitar su comportamiento egoísta para no perder, ¿no? En el fondo es también egoísta, ¿no? Para no perder el amor de los padres. Pero inicialmente entonces lo que Freud va a ver es una inclinación amorosa hacia los padres, que sería de las dos corrientes la más antigua. Vale. Estas fijaciones cariñosas del niño hacia los padres van a perdurar a través de toda la infancia y van a continuar incorporando considerables magnitudes de erotismo, el cual queda desviado así de sus fines sexuales. Es decir, esta primera corriente amorosa va a sumar en la etapa del complejo de Edipo, porque lo que hablábamos antes de limitar el niño cuando limita el egoísmo, estamos hablando de una etapa predípica, estamos hablando del primer año de vida en el niño, ¿no? Donde todavía el niño no ha dirigido su libido sobre objetos sexuales exterior a él, ¿no? Pues cuando ya el niño dirige su libido sobre un objeto sexual que no sea él, aquí aparece la segunda corriente, que es la corriente sensual o erótica. ¿Qué ocurre? Que esta corriente sexual o erótica que viene a sumarse a la corriente amorosa, que ya venía fraguándose, está sustentada, se cabalga o se dirige hacia las primeras figuras amorosas que son incestuosas, ¿no? Que son prohibidas para el niño y que el niño tiene que renunciar a ellas, ¿no? Que sería todo lo que es la etapa del complejo de Edipo y la fase del complejo de castración. Bueno, pues esa represión de la parte erótica hace que durante el tiempo de etapa de latencia después del complejo de Edipo, la corriente amorosa siga de alguna manera siga atrayendo así de forma no directa, sino de forma desviada de sus fines sexuales, nos dice Freud, la corriente erótica, ¿vale? Entonces estas serían las dos corrientes amorosas, las dos corrientes, dirigidas hacia el objeto, que en este caso, en el sujeto impotente no confluirían sobre el mismo objeto. Con la pubertad sobreviene entonces la corriente sensual, corriente que ha sido reprimida, que no ignora ya sus fines, ya aquí se va a tener en cuenta los fines sexuales para los que está hecho, ¿no? La sexualidad. Pero al parecer no va a dejar nunca de recorrer los caminos anteriores, acumulando sobre los objetos de la elección primaria infantil magnitudes de libido mucho más amplias, ¿no? El florecer de la pubertad que acontece cuando ya el cuerpo del niño y de la niña se prepara para la función sexual de la reproducción, también conlleva consigo toda la aparición de lo sexual, de la sensualidad, que inicialmente viene a tomar los objetos primitivos. Pero claro, aquí va a tropezar con el obstáculo que se ha ido formando durante la etapa de latencia, que es la barrera del incesto. Es decir, los objetos primitivos que antes le valían al niño, que eran los padres, ya después de instalarse el obstáculo del incesto, ya el niño tiene que dirigir fuera de la familia su
libido, su energía sexual, ¿no? Es decir, que todo el renacer sexual de la pubertad va a partir o va a tomar los objetos primitivos, pero que en esa labor de desarrollo del puber va a tener que transferir la libido a objetos sexuales fuera de la familia, es decir, no prohibidos por la ley del incesto. ¿Vale? Esto es la tarea que tiene que hacer el puber, que vamos a ver que muchas veces no la llega a realizar, encuentra enormes obstáculos, que es lo que le pasaría al sujeto con impotencia, encuentra enormes obstáculos para transferir la libido de los objetos primitivos a los objetos reales de la vida sexual. Vale. Pero claro, estos objetos exteriores van a ser elegidos conforme a los modelos, en cuanto a la imagen, a los modelos primitivos. Y con el tiempo van a traer así todo el cariño ligado también a los primitivos. Nos dice Freud, el hombre abandonará a su padre y a su madre, según el precepto bíblico, para seguir a su esposa, fundiéndose entonces el cariño y la sensualidad. El máximo grado de enamoramiento sensual traerá consigo la máxima valoración psíquica. Esto sería lo normal, lo adecuado, lo saludable, ¿no? El máximo grado de enamoramiento sexual conllevaría o traería consigo la máxima valoración psíquica, ¿no? El cariño, las dos corrientes irían unidas. Sin embargo, nos encontramos, nos dice Freud, con dos factores que pueden provocar un fracaso de la evolución de la libido a su estructura definitiva. Es decir, un fracaso de la transferencia de los objetos sexuales primitivos a los objetos exteriores al núcleo familiar. Estos dos factores serían, primero, un grado de interdicción o prohibición real que se oponga a la nueva elección de objeto, apartando de ella al individuo. Esta sería una de ellas. Y a mí se me viene a la cabeza con este factor, bueno, pues cuando el puber o la puber está en su etapa de enamorar, ¿no? Empezando sus primeros enamoramientos o sus primeras relaciones, que a su madre ninguna chica le parece bien, o a su padre ningún chico le parece bien, a todos los chicos que trae, a todas las chicas que trae, le pone pegas, le dificulta la salida, ¿no? la transferencia de la libido hacia el exterior, quedando el sujeto cada vez más inhibido y encontrándose un obstáculo real para esa transferencia, ¿no? Este sería uno de los factores. El otro factor sería factor del fracaso de la evolución progresiva de la libido, decíamos. El otro factor sería el grado de atracción ejercido por los objetos infantiles que de abandonar se trata. Objetos infantiles primitivos. Grado directamente proporcional a la carga erótica con la cual fueron investidos. Es decir, cuando hay una intensa o cuando hay un intenso grado de atracción de esas figuras primitivas en el sujeto, va a tener dificultades para llevar la libido a objetos sexuales permitidos, podríamos decir, no prohibidos psíquicamente. Vale. Entonces dice Freud, cuando estos factores muestran energía suficiente, entra en acción el mecanismo general de producción de la neurosis. Es decir, la neurosis se produce precisamente por estas dificultades con las que se encuentra el sujeto. La libido, al encontrarse con un obstáculo real o un obstáculo, como decía, más psíquico,
se aparta de la realidad y es acogida por la fantasía, que a esto se le denomina introversión, cuando la libido se desliga del exterior, de la realidad, para volver y se refugia en la fantasía, a esto se le denomina introversión de la libido. Intensifica entonces las imágenes de los primeros objetos sexuales y se fija en ellos. Pero el obstáculo opuesto al incesto, pero el obstáculo opuesto a las relaciones sexuales, opuesto al incesto, obliga a la libido orientada hacia tales objetos a permanecer inconsciente. Es decir, al ser objetos sexuales primitivos, ya son objetos hacia los cuales de forma consciente el sujeto no puede dirigirse a su libido y tornan o se vuelven inconscientes. Es decir, las fantasías son inconscientes. Puede entonces suceder así que toda la sensualidad de un joven quede ligada en lo inconsciente a objetos incestuosos, o dicho en otros términos, fijada en fantasías incestuosas inconscientes, apartado de la realidad, neurosis, ¿vale? El resultado va a ser entonces la impotencia absoluta, nos dice Freud, que incluso en ocasiones puede quedar reforzada por una debilidad real de los órganos sexuales de este sujeto, simultáneamente adquirida de los órganos genitales. Impotencia absoluta. El sujeto no puede mantener ya en su edad adulta ninguna relación sexual, no puede realizar el coito. Vamos. Vale. Luego nos habla, con posterioridad a esto, nos va a hablar de la impotencia psíquica. Nos dice, a diferencia de la impotencia absoluta, que la impotencia psíquica exige premisas menos marcadas que la anterior. La corriente sensual no ha de verse obligada a ocultarse en su totalidad tras la corriente cariñosa. Puede quedar algo de corriente sensual, ¿no? El sujeto puede dirigir algo de su libido sobre objetos exteriores. Sin embargo, la actividad sexual de tales personas presenta claros signos de no hallarse sustentada por toda su energía sexual pulsional, mostrándose caprichosa, fácil de perturbar, incorrecta y poco placentera en su ejecución. ¿Vale? Es decir, que aunque en este tipo de impotencia el sujeto habría algo de libido que dirigiría hacia objetos exteriores, sin embargo, las relaciones sexuales de estos sujetos tendrían disfunciones de algún tipo, ¿no? Tendrían condiciones, conductas determinadas para que pudiera darse el goce. Vale. Y sobre todo, nos dice Freud, se ve obligada a eludir toda aproximación con la corriente cariñosa. ¿Por qué? Porque toda aproximación con la corriente cariñosa le hace recordar al sujeto los objetos incestuosos, los objetos prohibidos. De tal manera que buscará objetos que no despierten el recuerdo de los objetos primitivos, de los objetos prohibidos. Vale. Y entonces la impresión producida en el sujeto por aquellas mujeres de las que se enamoraría, podríamos decir, ¿no? Cuyas cualidades psíquicas tendría una valoración elevada, no se resolverían en este sujeto en excitación sexual, porque serían como subrogados, esas figuras que valoraría el sujeto sería como subrogados por la valoración de los objetos primitivos prohibidos. De tal manera que la vida erótica de estos individuos permanecería disociada en dos direcciones.
Si aman a una mujer, no la desean, y si la desean, no pueden amarla. Buscan objetos a los que no necesitan amar para mantener alejada su sensualidad de los objetos amados. Es decir, tendrían como un objeto de amor y un objeto sensual. No podrían reunir ambas corrientes en el mismo objeto. Son víctimas del fallo singular de la impotencia, es decir, esto como se manifestaría en que son impotentes con las mujeres que aman. No pueden, no las desean y por lo tanto sus órganos sexuales no le responden para realizar la relación sexual, ¿no? Son impotentes con las mujeres que aman. Son víctimas del fallo singular de la impotencia psíquica en cuanto que el objeto elegido para eludir el insecto les recuerdan algún rasgo, a veces insignificante, a los objetos primitivos. Vale. Entonces, los individuos que padecen la disociación erótica descrita se acogen principalmente a la degradación psíquica del objeto sexual. Es decir, si con objetos sexuales valorados psíquicamente, que podríamos decir que es lo que es el enamoramiento. El enamoramiento no es más que una exaltación de los valores psíquicos del amado o de la amada, ¿no? Bueno, pues en estos sujetos impotentes, para poder ser potentes virilmente, tendrían que degradar al objeto sexual para, como decía, alejarlos lo más posible de los objetos valorados psíquicamente, ¿no? Reservando para el objeto incestuoso y sus subrogados la supervaloración que normalmente está dirigida sobre el objeto sexual. Dada tal degradación del objeto, su sexualidad puede ya exteriorizarse libremente y desarrollar un importante rendimiento y alcanzar intenso placer. Cuando decimos degradar al objeto, lo decimos en el sentido de degradarlo para el sujeto, un objeto que no valore. Por ejemplo, nos dice Freud que es frecuente encontrar a sujetos que tienen, ¿no?, a su mujer, con la cual son impotentes psíquicamente, y luego toman como amante a una mujer de otra clase social, o incluso atribuciones que el sujeto le puede hacer de inferioridad, ¿no? Y con esas mujeres sí podría sexualmente. Vale. No sé si hay alguna pregunta. Vale. Nos dice Freud, nos metemos en el segundo punto. Dice, hemos reducido la impotencia psíquica a la no confluencia de las orientaciones cariñosa y sensual en la vida erótica. Y hemos atribuido esta perturbación de la evolución normal de la libido al influjo de intensas fijaciones infantiles y al obstáculo opuesto a la corriente sexual por la barrera erigida contra el incesto durante el periodo de latencia. Intensas fijaciones infantiles y la barrera que aparece durante el periodo de latencia, que es la barrera del incesto, obstáculo a la relación sexual. Pero claro, explicado de esta manera, nos dice Freud, podríamos decir que estas dos características forman parte de la sexualidad en general. Todos, el que más o el que menos, tenemos un cierto grado de fijación, por decirlo de alguna manera, sobre los primeros objetos amorosos, ya que los primeros objetos amorosos de todo sujeto fueron los padres. Entonces todos de alguna manera podemos quedar en alguna circunstancia fijados a esa figura. Y en segundo lugar,
la barrera contra el incesto, también todos pasamos por esa etapa. Con lo cual, dice Freud, entonces todos los sujetos padecerían de impotencia psíquica, ¿no? Dice Freud, esto podría ser una generalidad, sin embargo debemos decir que la impotencia psíquica es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que creemos, ¿no? Es decir, una afección muy frecuente en la población, con lo cual debe ser algo, si es tan generalizado, debe ser los factores que están detrás de la impotencia deben ser factores como muy generales también, en los cuales muchos sujetos se deben de ver inmersos, ¿no? Vale. Y dice, si damos al concepto de impotencia psíquica un sentido más amplio, nos dice Freud, vale, un sentido más amplio, y solo no nos solo referimos a este fallo en el acto sexual, sino por ejemplo también nos referimos a la anestesia masculina, es decir, cuando el hombre no siente placer con la relación sexual, ¿no? Los cuales pueden llegar incluso a realizar el coito o a que su miembro le responda, pero no sentir ningún placer o no llegar al orgasmo, y se pregunta si podemos también incluir este tipo de afección también en la impotencia psíquica. Y nos va a decir que la investigación psicoanalítica encuentra los mismos factores etiológicos tanto en un caso como en otro, pero no nos da una explicación de por qué tiene distinto destino, ¿no? Porque ocurre una sintomatología distinta en unos sujetos, la anestesia, y en otros sujetos la impotencia, pero serían los mismos factores etiológicos. Estos casos, además de anestesia masculina, pueden enlazarse también con la frigidez femenina, es decir, el caso de las mujeres que no sienten placer o no llegan, no tienen orgasmo, ¿no? Infinitamente frecuentes, nos dice Freud. Se podría también ser una analogía entre el hombre y la mujer. Dice Freud, claro, teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho, no podemos eludir la impresión de que la conducta erótica del hombre civilizado presenta generalmente hoy en día el sello de la impotencia psíquica. Solo en una minoría de sujetos aparecería las dos corrientes confluyendo sobre el mismo objeto sexual. El hombre siente coartada casi siempre su actividad sexual por el respeto a la mujer y solo desarrolla su plena potencia con objetos sexuales degradados, circunstancia a la que coadyuva el hecho de integrar en sus fines sexuales componentes perversos que no se atreve a satisfacer en la mujer estimada. Y un pequeño inciso aquí. Recuerdo a los que suelen ver estos vídeos, y si no, les invito a ver el vídeo de 3 ensayos, la clase de 3 ensayos para una teoría sexual, donde hablamos de los componentes perversos de la sexualidad, ¿vale? Y de ahí viene esta frase, ¿vale? Ya saben, canal de YouTube, Pino Lorenzo, lista de reproducción, curso sobre la obra de Sigmund Freud. Ahí pueden encontrar todas las clases anteriores. Vale. Objetos degradados sobre los que, con los que poder satisfacer sus fines sexuales de componentes perversos. Solo experimenta pues un pleno goce sexual como cuando puede entregarse sin escrúpulos a la satisfacción, cosa que no se permitirá con la mujer propia.
Esta necesidad de un objeto sexual degradado, es diferente depravado y degradado, al cual se enlaza fisiológicamente la posibilidad de una completa satisfacción, esto es muy interesante esta frase, explica la frecuencia con la que los individuos pertenecientes a las más altas clases sociales buscan sus amantes e incluso a veces sus esposas en clases inferiores, en clases sociales inferiores. ¿Para qué? Podríamos decir, para poder desarrollar la conducta sexual. Vale. Aunque parezca desagradable, nos dice Freud, y además paradójico, he de afirmar que para poder ser verdaderamente libre y con ello feliz en la vida erótica, es preciso haber vencido el respeto a la mujer, en relación a la sexualidad, a los componentes perversos de la mujer, ¿no? Si respeto tanto a la mujer, a la que sobrevaloro psíquicamente, no voy a poder desarrollar los componentes perversos en el sujeto del que hablamos, en el sujeto impotente, ¿no? Con ello es preciso haber vencido el respeto a la mujer y el horror a la idea del incesto con la madre y con la hermana. Es decir, si una idea del incesto está fuertemente impresa en el sujeto, es posible que queden prohibidos no solo los objetos primitivos y sus subrogados, sino también una larga serie de sujetos con los que el individuo, una larga serie de sujetos que al individuo le recuerdan los objetos primitivos. No sé si me explico. Es decir, que el sujeto tendría verdaderas dificultades para elegir un objeto sexual, ¿no? En el sujeto del que hablamos, en el impotente psíquico, ¿no? Es decir, una barrera muy fuerte, un obstáculo muy fuerte del incesto y un respeto enorme a la mujer provocarían que el hombre no encontrara nunca un objeto sexual al que dirigir su corriente sexual. Vale. Dice además, aquellos sujetos que ante esta exigencia procedan a una seria introspección, descubrirán en el fondo que consideran el acto sexual como algo degradante. No hay ni idea en estos sujetos de que lo sexual es algo degradante, ¿no? Degradante de la condición humana. El origen de esta valoración, que solo a disgusto reconocerán, habrán de buscarla en aquella época de su juventud en la que su corriente sensual, lo que hablábamos antes en la pubertad, intensamente desarrollada ya, encontraba prohibida toda satisfacción, tanto en los objetos incestuosos como en los extraños. Es decir, cuando en la pubertad aparece toda la corriente sensual que durante los años de latencia había estado como dormida, a la vez que aparece toda esa corriente sensual dirigida inicialmente sobre las figuras o los objetos primitivos y posteriormente sobre los objetos exteriores, van a generar inicialmente un fuerte rechazo por la barrera del incesto. Es decir, el sujeto tiene que superar ese rechazo, o como lo dice Freud, esa prohibición que de alguna manera luego puede quedar, esa prohibición puede quedar o puede continuar a lo largo de su sexualidad ya adulta, quedando lo sexual como algo prohibido. Es como si terminara generalizando, ¿no? Es decir, realmente lo sexual no es degradante, lo sexual no es prohibitivo. Lo que se prohíbe es el incesto. Hay una ley que es la del incesto, que prohíbe la relación sexual y con determinados objetos sexuales, familiares, infantiles. Pero se aprueba toda la sexualidad.
Sin embargo, dice Freud, por la constitución psíquica y por la constitución de la sexualidad en el sujeto humano, es fácil que el sujeto quede fijado de alguna manera a esa etapa donde lo sexual se asociaba a lo prohibido, ¿vale? Y entonces lo sexual pase en su vida adulta posterior a significar algo degradante, prohibido, sucio incluso. Vale. Nos dice Freud con respecto a las mujeres, que aquí nos habla de las mujeres. Dice, también las mujeres aparecen sometidas a consecuencias análogas, emanadas de su educación, y además a las resultantes de la conducta del hombre. Al ligarse al objeto sexual y a encontrarse la dificultad de la que hablábamos, parece que en la mujer no ocurriría. Pero en la mujer aparecería otro elemento disfuncional, podríamos decir, disfuncional con respecto a la sexualidad, que sería el largo apartamiento de la sexualidad y el confinamiento de la sexualidad en la fantasía, el largo apartamiento de la sexualidad y el confinamiento de la sexualidad en la fantasía tienen para ella otra importante consecuencia. En el caso de la mujer, lo que nos viene a decir Freud con esto es que la mujer va a tener, tanto el hombre como la mujer van a tener prohibida la sexualidad. Lo que ocurre es que la prohibición en la mujer va a ser mucho más determinante, ya que en el hombre se va a permitir de tal manera, ¿no?, a la sexualidad, ¿no?, según este texto de 1912, se le impone el límite. No puedes tener, se le dice al hombre y a la mujer, no puedes tener relaciones sexuales hasta tener una relación de pareja estable, hasta llegar al matrimonio, ¿no? Hay una espera para poder desarrollar la sexualidad. Claro, la mujer cumple esa espera, ¿no? Y precisamente ese renunciamiento a la sexualidad por una condición, hasta que no te cases, hasta que no seas una mujer o tengas una relación de pareja formal, todo ese renunciamiento va a tener o puede tener consecuencias en la sexualidad futura de la mujer y pueden llegar a provocar la frigidez femenina, por ejemplo, ¿no? La falta de deseo, la falta de goce sexual en la mujer, ¿no?, por haber retenido durante tanto tiempo esa sexualidad. Dice Freud, en el hombre también está prohibida la sexualidad, no solo en la mujer, solo que en el hombre va a estar permitida su salida de esa sexualidad en objetos degradados. Pensemos cómo, quizás no hoy en día, pero en el momento en el que el texto se escribe, en el momento en el que el texto se publica, los hombres tenían su amada, su novia, su pareja sexual a la que estaban enamorando, pero luego podían desarrollar su sexualidad con mujeres normalmente degradadas, que muchas veces eran prostitutas. Es decir, se permitía una salida a la sexualidad, cosa que a la mujer no se le permitía. Con lo cual vamos a ver que va a ser diferente, que aunque la sexualidad va a estar prohibida en ambos sexos, va a ser diferente para la mujer y para el hombre, y va a desarrollar, van a tener un diferente desarrollo, aunque luego la sintomatología va a ser del orden de la impotencia o de la anestesia masculina o de la frigidez femenina. Vale. Bien, además dice una cosa muy interesante con respecto a la mujer. Dice, claro, para la mujer todavía más que para el hombre la sexualidad quedaba prohibida, ¿no? Porque para el hombre encontraba la vía, se le permitía. Es lo que se ha denominado, la doble moral sexual, ¿no? Se prohíbe la sexualidad para los dos, pero al hombre se le permitía esta salida de la sexualidad, ¿no? Pues bien, nos dice Freud aquí una cosa muy interesante. Bueno, lo que decía, ¿no?, que para la mujer ha quedado todavía más unida
sexualidad y prohibición, ¿no? Más que para el hombre. Dice, y de hecho, dice, de aquí la tendencia de muchas mujeres a mantener secretas durante algún tiempo relaciones perfectamente lícitas, o para otras mujeres la posibilidad de sentir en cuanto la prohibición volvía a quedar establecida, por ejemplo, en unas relaciones ilícitas. Es decir, infieles al marido podían consagrar al amante una fidelidad de segundo orden. Es decir, cuando el objeto o la situación sexual era del orden de lo secreto, de lo prohibido, las mujeres podían ahí en esos casos desarrollar su sexualidad. Sin embargo, con su objeto sexual legal, por decirlo de una manera, su marido, o cuando se conociera, conocido sus relaciones, ahí su sexualidad fracasaba. Vale. Vale. Nos dice Freud, el fin, quizá para justificar todas las cosas todos los descubrimientos a los que está llegando, ¿no? Nos dice, el fin de la investigación psicoanalítica es descubrir los factores que se ocultan detrás de los fenómenos manifiestos, ¿no? A él se le presentan los fenómenos manifiestos y trata de buscar las razones que hay detrás. Vale. Dice, el hecho de que el refrenamiento cultural de la vida erótica traiga consigo una degradación general del objeto sexual nos mueve a transferir nuestra atención desde tales objetos a las pulsiones mismas. El daño de la prohibición inicial del goce sexual se manifiesta en que su ulterior permiso en el matrimonio no proporciona ya placer ninguno. Pero tampoco, y esto es muy interesante, tampoco la libertad sexual ilimitada desde un principio procura mejores resultados. Esto lo podremos tomar para la situación actual de hoy, donde no existirían esas prohibiciones, por lo menos no de la forma tan tajantemente que existían en la época en que Freud escribió estos textos, ¿no? Existen prohibiciones de otra manera, pero que incluso nos dice Freud que incluso con la sexualidad, la libertad sexual ilimitada, tampoco se producirían mejores resultados. No es difícil comprobar que la necesidad erótica pierde considerable valor psíquico en cuanto se le hace fácil y cómoda la satisfacción. Para que la libido alcance un alto grado es necesario oponerle un obstáculo. Y siempre que las resistencias naturales opuestas a la satisfacción han resultado insuficientes, han creado los hombres por su propia cuenta, han creado los hombres otros obstáculos para que el amor constituyera verdaderamente un goce, ¿no? Como si algo de la pulsión sexual tuviera que tener de dificultoso, de difícil de conseguir su satisfacción, comparándola con otras pulsiones. Y aquí nos dice Freud que estas características de la pulsión sexual, esta característica de insatisfacción, que no encontrarían este mismo resultado en otras pulsiones, como la pulsión oral, por ejemplo, o la pulsión escópica, nos dice Freud que tiene que ver con dos factores a los que podríamos hacer responsables de esta dificultad. El primer factor sería que a consecuencia de los dos tiempos de elección de objeto y de la creación intermedia de la barrera contra el incesto, el objeto definitivo sexual no es nunca el primitivo, ¿no? Los objetos primitivos han de ser reprimidos. El niño ha de renunciar a los objetos sexuales primitivos, sino tan solo un subrogado suyo.
de tal manera que nunca el sujeto encontraría la verdadera satisfacción. Es como si ningún objeto sexual, subrogado de los objetos primitivos y exteriores al núcleo familiar, es decir, permitidos, no prohibidos, podríamos decir, es como si los sujetos nunca llegáramos a satisfacer del todo en esos objetos sexuales nuestra pulsión sexual, teniendo que reactivar nuevamente en cada nuevo encuentro sexual, por ejemplo, o con cada nuevo objeto sexual, la búsqueda de esa satisfacción, ¿no? O sea, que habría ya algo de la pulsión, por esta característica de los dos tiempos de elección de objeto, algo de insatisfecho en la pulsión sexual. Dice, y esto nos explicaría, por ejemplo, la inconstancia en la elección de objeto o el hambre de estímulos tan frecuente en la vida erótica de los adultos, ¿no? Como pues muchas veces los adultos fijan más la importancia en el objeto sexual que en el acto mismo sexual o en el verbo amar, ¿no? Es decir, está sobrevalorado el objeto sexual. No, a mí con este objeto sexual yo no consigo la excitación, no consigo la satisfacción sexual. Es por el objeto sexual, ¿no? Y transfiere y elige un nuevo objeto sexual con otras características, ¿no? Pero es que ya en la pulsión sexual va a haber algo de insatisfacción, ¿no? Ya hay algo de insatisfacción, con lo cual no va a tener tanto que ver con el objeto sexual, sino con una característica de la propia pulsión sexual. Bueno, esta sería una de las dificultades. Y por otro lado, Freud nos habla de otra dificultad que sería a ver cómo lo explico para no leerlo. Dentro de los componentes de la sexualidad habría algunos de esos componentes que el sujeto ha tenido que renunciar a ellos. Componentes del orden más de la coprofilia, de lo sádico, componentes perversos de la sexualidad, de los que hablaba antes, a los que la estructura definitiva de la sexualidad suele haber renunciado a ello. Bueno, pues es como si esos componentes perversos relacionados con la pulsión sexual hicieran de alguna manera o tuvieran de alguna manera también como que quedaran de alguna manera relacionados con la sexualidad, quedando la sexualidad como algo también degradado, ¿no? Y Freud nos dice aquí una frase que, cambiándola un poco, una frase que cita de Napoleón, que dice que cambiándola un poco, dice que la anatomía es el destino, en el sentido que la proximidad de los órganos sexuales, masculino y femenino, con el aparato excremental, ya va a determinar también una característica de la pulsión sexual, ¿no? En el sentido que decimos de algo también, a ver, lo voy a leer. Las pulsiones eróticas son difícilmente educadas y las tentativas de este orden dan tan pronto resultados exiguos como excesivos. No parece posible que la cultura llegue a conseguir aquí sus propósitos sin provocar una sensible pérdida de placer. Es decir, al haber renunciado a esos componentes perversos, es como si el sujeto también hubiera renunciado de alguna manera a parte de esa sexualidad, de esa satisfacción sexual, que luego los componentes más permitidos socialmente y culturalmente no provocarían, ¿no? Es como si al haber reprimido esos componentes hubiera quedado reprimida también algo de la satisfacción sexual, del goce, ¿no? Debemos pues familiarizarnos, nos dice Freud, con la idea de que no es posible armonizar
las exigencias de la pulsión sexual con las de la cultura, ya que la cultura nos exige estas limitaciones, ¿no? Ni tampoco excluir de estas últimas el renunciamiento y el dolor. Esto es muy interesante. La insatisfacción característica de nuestras sociedades civilizadas es la consecuencia necesaria de ciertas particularidades impuestas a la pulsión sexual por las exigencias de la cultura. Es decir, la insatisfacción que existe en las sociedades civilizadas, esto lo podemos perfectamente extrapolar a hoy en día, no es más que, o sería la consecuencia necesaria de ciertas particularidades impuestas a la pulsión sexual por la exigencia de la cultura. Es decir, la cultura exige una acotación a nuestra libido sexual que va a traer como consecuencia una disminución del goce sexual, una disminución de la satisfacción sexual. Ahora bien, esta misma incapacidad de proporcionar una plena satisfacción sexual, por otro lado, es la fuente de máximos rendimientos culturales, concebidas por medio de una sublimación progresiva de sus componentes instintivos. Es decir, que todo ese renunciamiento a la todo ese renunciamiento a los componentes más perversos de la sexualidad van a tener como contrapartida, van a generar insatisfacción, pero toda esa insatisfacción, ¿no?, va a ser fuente, toda esa va a ser fuente de máximos rendimientos culturales, como por ejemplo la labor artística en los sujetos, ¿no? La labor artística, la fuente de máximos rendimientos culturales, bebe de todo ese renunciamiento de la pulsión sexual, ¿no? Si bien, nos dice Freud, bajo un constante peligro, cuya forma actual es la neurosis a la cual sucumben los más débiles. Es decir, en todo ese desarrollo de adiestramiento de todos los sujetos para ser sujetos que ingresamos en la cultura, sujetos civilizados, todo eso va a, por un lado, permitir por un lado la sexualidad humana, con estas características de no plena satisfacción, pero permitir la sexualidad humana, primero. Segundo, va a permitir el máximo de rendimientos culturales, pero tiene todo el peligro de, a los sujetos más débiles, caer en la neurosis, ¿no? La neurosis no sería más que el refugio en la fantasía de todas las dificultades y todos los condicionantes, entre ellos culturales, que se le ponen al instinto sexual. El neurótico, el sujeto normal vendría, o el sujeto no neurótico, porque tendríamos que definir qué es un sujeto normal. El sujeto normal, no neurótico, vendría a aceptar los límites que la cultura le impone a su pulsión sexual. El sujeto erótico, erótico, vendría a no aceptar esa imposición cultural. ¿Y cómo no lo aceptaría? Refugiándose en la fantasía. Es en la fantasía donde el neurótico da rienda suelta a lo que el sujeto normal, no neurótico, tiene limitado. Es decir, el sujeto neurótico continuaría en su fantasía relacionándose con los objetos sexuales prohibidos y primitivos, sujetos sexuales primitivos a los que el sujeto normal ha renunciado en la labor a favor de la cultura, de la civilización. Y con esta frase, terminamos la conferencia de hoy. Bueno,
No sé si hay algún comentario. Vale, nos dice Carlos, excelente conferencia, Pino, un placer saludarte y muchos recuerdos a las bellas Canarias. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido como siempre a este espacio. No sé si quieren aprovechar para hacer alguna pregunta. O algún comentario. Bueno, pues si no hay ningún comentario, seguimos la próxima. Nos despedimos hasta la próxima clase, que si me permiten un momento. El siguiente texto va a ser Fantasías sexuales infantiles. Un texto muy, muy, muy interesante. Que, como siempre, nos encontramos el jueves a las 8 de la tarde, hora canaria, transmitiendo aquí desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para todo el mundo, desde la consulta de psicoanálisis de Pino Lorenzo López. Y ya saben, si este vídeo les ha gustado, les animo a compartir en sus redes sociales. Seguimos la próxima.